Dios les bendiga, hermanos, de antemano. Muchas gracias, hermano Nehemías, hermana Cintia, por esta invitación. Es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios, y muchos de ustedes hemos tenido la bendición de vernos en grandes eventos que el Señor nos permitió, como campañas, como las fiestas patrias del año pasado. Y siempre que he estado con ustedes en la iglesia de Hermosa, ha sido una experiencia maravillosa. Hoy tenemos la bendición de poderles llevar la palabra de Dios y entrar a nuestros hogares, y vamos a disfrutar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Quiero invitarles, hermanos, a que busquen en sus Biblias, los que puedan hacerlo, en el libro de San Marcos, el capítulo 4. Vamos a leer la palabra del Señor. El versículo 35 en adelante dice de la siguiente manera: San Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Vamos a estar dispuestos a ser ministrados por la palabra de Dios. Estoy seguro, como dijo nuestro hermano Nehemías, que Dios tiene algo maravilloso para nosotros, y qué mejor todo aquello que viene de su palabra y con su respaldo. Dice la palabra del Señor ya en la cita que he mencionado. Una vez más se los voy a decir. San Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos al Señor. Padre y Dios nuestro, en esta noche a larga distancia, pero que para ti no existen las distancias, yo te ruego, Padre, que desde ya bendigas la vida de cada persona que va a escuchar tu palabra, tanto de los creyentes como aquellas personas que hoy por primera vez están conectados ante una aparato de televisión o ante sus celulares, y te pedimos que tu palabra llegue al corazón de cada uno de ellos. También te ruego, Padre, que uses mi vida como siempre lo has hecho, con la palabra, con la unción de tu Espíritu Santo, para que tu palabra pueda hacer el efecto que tú quieres en cada vida y en cada corazón. Te lo ruego, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre debajo del cielo, el nombre de Jesucristo, en quien nos cobijamos en este momento. Amén. Quiero compartir con ustedes, estimados hermanos y amigos, la reflexión: el poder de Jesús sobre la tempestad. Y vamos a hablar de este milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y de antemano quiero decirles que en este milagro que el Señor hizo, queda de manifiesto el poder de Jesús sobre la naturaleza, sobre los elementos. Jesús tenía poder y tiene poder hoy para controlar el mar, el viento y todas las cosas, por una sencilla razón: porque Jesucristo es el creador de todas las cosas. La Biblia dice que por él, por Cristo, fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, dice el evangelista San Juan, fue hecho. Así que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, y en este milagro de que el Señor calmó los vientos y la tempestad, estamos viendo un Cristo que tiene poder para calmar cualquier situación. Si el Señor Jesucristo tiene poder para calmar el mar, para calmar el viento, para controlar la naturaleza, entonces estamos, hermanos, en una fe correcta de que estamos confiando en el poder de Cristo. ¿Qué no puede hacer el Señor? Dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres es posible para él. Pero vamos a ver algunas características de esta tempestad que nos van a ayudar a entender la dimensión de ella, pero más que de ella, del poder de nuestro Señor Jesucristo sobre aquel fenómeno. Primeramente, hermanos, esta tempestad fue repentina.
La Biblia dice que el Señor estaba agotado todo el día predicando. Ese día el Señor había hecho milagros, había enseñado a multitudes, había tenido discusiones con los escribas, con los líderes religiosos. Y al llegar la tarde, Jesús físicamente estaba agotado, pero también no estaban sus discípulos. Y el Señor quiso pasar a descansar al otro lado del el mar de Galilea. Y en ese momento, Él se sube a la barca y comienzan a navegar. No pasaron muchos minutos y el Señor ya estaba durmiendo en la proa. Pero de repente, hermanos, se empezó a agitar el mar, vino un viento fuerte, tempestades, el cielo se oscureció y viene una tempestad con la característica de ser repentina y destructiva. Esta tormenta es la primera característica que vemos aquí porque no había indicios de que hubiera una tormenta de esa magnitud, porque si hubiera sido así, pues entonces posiblemente no hubieran emprendido el viaje aquella noche. Entonces es una tempestad repentina y la misma fue de noche. Ese es otro elemento que es repentina, pero también dice la Biblia, llegar la noche. Fue sorpresiva. Esta tempestad no es lo mismo una tempestad de día que una tempestad de noche. De noche, el temor, el misterio aumenta, el miedo aumenta. No es lo mismo ver el mar de día que verlo de noche. No es lo mismo nadar en el mar de día que nadar en el mar de noche. Pero también esa palabra de que cuando llega la tarde, cuando llega la noche, nos hace ver en otras situaciones. Nos hace pensar, hermanos, en nuestra vida. No es lo mismo cuando estamos jóvenes, cuando estamos en la mejor época de la vida, vienen problemas, vienen trabajos, todo lo que venga lo podemos resistir, pero no es lo mismo cuando ya los años han pasado, la tarde, hablando figuradamente, ha llegado a nosotros y llegan las enfermedades, llegan los problemas, ya estamos cansados y vienen tempestades repentinas. De antemano, hermanos, mientras estamos en esta tierra, las tempestades son inevitables. Las tempestades van a venir por la mañana, van a venir al mediodía, van a venir en la noche, serán repentinas, serán sorpresivas, de tal manera que se presenta esta tempestad en esas circunstancias. Hoy, hermanos, la humanidad está atravesando una tempestad sorpresiva. La pandemia del COVID-19 fue sorpresiva y repentina. Nadie pensó que vendría esta tempestad de salud. Cuando entra el año nuevo, todos nos felicitamos, hicieron parabienes. Para muchos el año 2020 sería el mejor de todos. Y estaba en lo correcto, porque cada entrada de año nuevo, pues los parabienes, las felicitaciones, los saludos. Pero qué tremendo que días antes de que entrara el año nuevo, una noticia sorpresiva, la aparición del COVID-19 en una de las ciudades importantes de la República de China comenzó a sacudir al mundo. Una tempestad de salud que comienza pequeña, se va haciendo grande, va creciendo el pánico, va creciendo la sorpresa, el mundo comienza a alarmarse y hoy esa tempestad que fue repentina, hermanos, lamentablemente ha crecido en grandes dimensiones y hoy es una pandemia mundial. No cabe duda que el mundo no estaba preparado en ningún aspecto para enfrentar esta terrible tempestad de salud. Sinceramente, hermanos, en los años que yo he vivido, nunca había visto una tragedia terrible a la humanidad. Aunque en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos habrían pestes. Y hoy estamos ante un panorama mundial que nos habla primeramente que la Biblia tenía razón, que la Biblia es la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy más que nunca estamos viendo cumplida la palabra de Dios, porque el Señor dijo que en los últimos tiempos habrían guerras, terremotos, hambres, pero no te usé la palabra pestes. Esas pestes tienen que ver con esta pandemia que el mundo está pasando el día de hoy. Habíamos visto
algunas otras pestes, enfermedades como el Zika, como el dengue, como el sarampión, como la influenza, enfermedades que pues también acabaron con la vida de miles de personas, pero no como esta pandemia del COVID-19, que hoy lamentablemente ha acabado con la vida de miles de personas. Esa tempestad que comienza pequeña, que es sorpresiva y se va haciendo grande, hoy está causando la zozobra, está causando estrés, está causando, hermanos, una terrible preocupación en la humanidad. El segundo aspecto que yo quiero compartir con ustedes es que aquella tempestad de viento, hermano, fue amenazante. Dice la Biblia, y se anegaban y peligraban. La barca donde estaba Jesús y sus discípulos era una pequeña embarcación, era un pequeño barco de pescadores, no contaba con sistemas de seguridad, de radar, no, era un barco rústico y sencillo que pues daba para la pesca y el trabajo de aquellos pescadores. Pero la terrible tempestad amenazaba con anegarlos, amenazaba con destruir aquel pequeño barco. Dice, las gigantes olas amenazaban con hundir la pequeña embarcación. La tormenta hizo de los indefensos discípulos una especie en extinción. Hermano, lo más terrible es que los discípulos se sentían que iban a fracasar, iban a morir, sentían su vida amenazada, sentían que era la última ocasión en que ellos estarían con vida. Aplicando esta situación a la pandemia que hoy tenemos, de ser una pandemia amenazante, la tempestad de salud que el mundo enfrenta el día de hoy es una pandemia que amenaza en los siguientes aspectos. Primeramente, es una pandemia que amenaza con quedarse mucho tiempo en el mundo. Todavía no hay tiempo, todavía ni los gobiernos, ni las autoridades de salud, ni siquiera la OMS nos hablan de un tiempo que esto va a terminar. Hay especulación de que esta pandemia pueda que termine en meses, otros hasta le apuestan a años, pero esta tempestad de salud amenaza con quedarse mucho tiempo. Otra amenaza es que esta pandemia amenaza con cambiar la vida de la humanidad. Hoy se dice que la vida ya no va a ser igual, y hoy se dice de una nueva normalidad. Es decir, la vida no va a ser igual, la vida va a traer cambios debido a esta pandemia. Entonces, esta pandemia está amenazando a la humanidad a un cambio en su forma de ser, de trabajar, de estudiar. Incluso nosotros como creyentes ahora mismo estamos usando estos medios con todos los problemas que implica la tecnología, porque es una nueva modalidad de predicar en línea, de llegar a los hogares, de tener los cultos y las actividades. Claro, bendito sea Dios, que la iglesia no ha cancelado su trabajo. La iglesia todavía tiene la misión de predicar el evangelio. Los verdaderos creyentes están sosteniendo la obra de Dios con sus aportaciones financieras. Se está evangelizando, se está llevando la palabra de Dios. La iglesia no está cerrada. Los templos están cerrados, pero las iglesias están abiertos. La iglesia está hoy más que nunca trabajando de una manera diferente y difícil, pero la iglesia sigue viva. Porque como dije hace un momento, los templos están cerrados, pero el corazón de la gente está abierta. Así que aquella tempestad era amenazante, amenazaba con destruir la barca, y hoy esta pandemia, esta tempestad de salud, amenaza con quedarse, amenaza con cambiar la vida de la humanidad, pero también amenaza con acabar con la vida de millones de personas. Esta tempestad también amenaza con ser incurable. Hasta el momento no hay un tratamiento, no hay una vacuna. Los científicos están trabajando a todo vapor para encontrar
la curación a través de una vacuna. Hermanos, me adelanto a decir, nosotros como iglesia no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante esta tempestad de salud. La iglesia estamos orando y estamos ayudando, estamos buscando el poder de Dios, porque nosotras sabemos que solamente Cristo tiene poder para cambiar las tempestades difíciles. Hoy la ciencia no tiene la respuesta, es decir, la ciencia no puede cambiar, calmar esta tempestad. La política, los gobiernos tampoco pueden calmar esta tempestad. El dinero ha fracasado, el dinero tampoco puede calmar esta tempestad. Y seguiríamos hablando de la lista de todos los valores de la humanidad. Pero nosotros como iglesia decimos que Dios tiene el control. Así como Cristo calmó aquella tempestad, hoy nosotros creemos que Cristo sí puede calmar la tempestad de salud que está pasando el mundo. En tercer lugar, aquella tempestad que Jesús calmó, sembró el pánico en los discípulos. Jesucristo, cuando ellos, debido a la tempestad, los discípulos se turbaron. Ellos estaban llenos de miedo y de pánico. Ellos sintieron que iban a morir. El pánico se apoderó de ellos y se turbaron. De tal manera que pasó mucho tiempo y se les olvidó que el Señor estaba con ellos. Aquella tempestad tuvo la capacidad para causar el suficiente pánico para hacer que los propios discípulos se olvidaran de Jesús por un momento. Tremendo, porque de esta manera estamos viendo nosotros la magnitud de aquella tempestad, que estando nuestro Señor Jesucristo con ellos, ellos se olvidaron de Jesús, porque esa tempestad tenía la capacidad de producir un pánico más allá de la capacidad de los discípulos, de que aquella tempestad produjo pánico en los discípulos. Ellos pensaron que iba a ser su última noche. Fue tanto el miedo, el drama, que se olvidaron de Jesús. Y cuando ellos despertaron a Jesús, se acercan en una forma de reclamo, le dicen: maestro, maestro, ¿tú duermes y no ves que nosotros perecemos? Pero esa reacción de ellos era una reacción de miedo, era una reacción de desesperación. Y cuando Jesús se levanta, antes de reprender la tempestad, reprende la actitud de ellos. Y el Señor les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis en esa actitud? ¿Por qué están espantados? O sea, la palabra, ¿por qué estáis amedrentados? Bueno, ellos tenían una razón, ¿verdad? La tempestad que estaban enfrentando era terrible. Sin embargo, Jesús, antes de calmar la tempestad física, la tempestad de vientos y olas, Jesús calmó otra tempestad. Jesús calmó la tempestad emocional que estaban pasando sus discípulos en aquella ocasión. Hoy estamos pasando una tempestad de salud, como hemos venido diciendo aquí, una tempestad que ha puesto a creyentes y no creyentes en una situación de miedo, de pánico, de incertidumbre, de zozobra. Y no es para menos cuando estamos viendo que miles de personas están falleciendo. Lamentablemente hemos sido testigos de que han fallecido amigos, ministros, creyentes, y todo esto, esta tempestad está causando un pánico terrible, incontrolable. Veamos qué hizo Jesús en aquella ocasión. Jesús reprendió a sus discípulos y los enseña a confiar en él, porque el Señor le dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Por qué tenés miedo? Porque están en esa actitud. Y hoy, hermanos, es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Es cierto que esta tempestad, este virus es terrible, letal. Es cierto que la pandemia está incontrolable. Sí, pero también es cierto que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. También es cierto que Dios nos va a ayudar, nos va a responder si nosotros clamamos a él. No debemos caer en el pánico y hermanos, en el temor. La Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista David, tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estamos en las manos de Dios, hermano. Estamos en las manos de Cristo, el que tiene poder para calmar cualquier tempestad. Él sabe lo que está pasando en el mundo. Él tiene el control. El mundo no está descontrolado. El mundo no está sin poder. Hay un Dios que tiene el poder y que puede calmar esta tempestad. Esa es nuestra fe como iglesia, como creyentes, como pastores. Creemos que Dios va a obrar. Creemos que el Señor va a calmar esta tempestad. Un punto más que quiero compartir con ustedes. Veamos la dimensión emocional y ministerial de esta tempestad. Dice la Biblia, y le dijo Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Es una reprensión. Antes que el Señor reprendiera, como ya dije antes que el Señor reprendiera al mar y al viento y los relámpagos, el Señor está encarando a sus discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Tremendo. Hermano, es que esta tempestad, hermano, tuvo una dimensión tremenda que afectó emocionalmente a los discípulos. El pensar en morir fue la primera reacción. El pensar en que era el caos, el pensar que ya no regresarían a su casa, ya no mirarían a sus hijos, el pensar que aquella tempestad los iba a destruir, afecta emocionalmente a los discípulos. Pero el Señor dice, ¿dónde está vuestra fe? Es el momento de tener fe. Es el momento de creer que estoy con ustedes. Es el momento de creer en mi poder. Hermano, este fenómeno natural fue capaz de hacer que los apóstoles de Jesús se olvidaran de él por un momento, aunque él estaba con ellos. Aquella tempestad hizo que sus propios discípulos se olvidaran de él. Los discípulos se olvidaron de Dios, estando Dios con ellos. La pandemia mundial de salud y sus efectos en la humanidad. Número uno, comienza a desaparecer, a desesperar a muchos. Otros más comienzan a dudar de Dios. También habrá personas que ya están renegando en contra de Dios, los que están cuestionando, diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Hermanos, hay muchas preguntas acerca de Dios. Esta pandemia, como aquella tempestad, ha puesto a la propia iglesia, propio siervo de Dios, a decir un momento, ¿qué pasa, Dios? ¿Dónde estás? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Hermano, lo que sigue es que el Señor se va a manifestar. En el último punto que quiero compartir con ustedes, hermano, Jesús calma la tempestad. Esta es la palabra que yo quiero terminar. Esta pandemia que estamos viviendo hoy, que ha causado pánico en la mayoría de las personas, como ya dije, estrés, depresión, pero la iglesia es luz en las tinieblas. Digámosle al mundo que Jesús es nuestra única esperanza. Ese día Jesús calmó dos tempestades, como ya dije antes, una tempestad física que tenía que ver con vientos y olas, y otra tempestad emocional. Hoy necesitamos que el Señor Jesucristo calme esas dos tempestades. Primero, que haga que los creyentes, la iglesia, los ministros, tengamos fe y seguridad, podamos transmitir confianza en otros, que el Señor nos dé la fe que necesitamos, el valor que necesitamos, el poder que necesitamos, el mensaje que necesitamos como creyentes. Los creyentes, ustedes que trabajan, ustedes que tienen familiares, que están en pánico, que están en zozobra, ustedes deberán decirle, estamos en las manos de Dios, estamos esperando el milagro del Señor. Perdón, el Señor no nos va a dejar en esta situación. Dios va a intervenir. Esta pandemia no se va a caer en la humanidad, no se va a caer en la tierra. Dios va a intervenir. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar su presencia. Vamos a responder a esta pandemia, al pánico de esta pandemia, con una actitud de fe, porque fue lo que los discípulos, el Señor le dijo a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y hoy el Señor lo dice a la iglesia, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está lo que hemos predicado? ¿Dónde está lo que has confiado? Hoy más que nunca tenemos que creer que el Señor tiene poder. Así sucederá con nosotros, amados hermanos, e iglesia, ministros. Si nos humillamos
y clamamos con todo nuestro corazón al Señor, Él escuchará y hará cesar esta terrible pandemia mundial de salud. El Señor permite que crucemos por distintas adversidades y de esta manera nos prepara para lo mejor que viene. Después de esta situación, van a haber cosas que Dios va a hacer con nosotros. No estamos solos. Él va a obrar. Vienen bendiciones para la iglesia, para tu vida. Jesús puede calmar esta tempestad que está azotando al mundo hoy. Tenemos que clamar con nuestro corazón, con toda nuestra vida. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, estimado amigo, estimado hermano, esta es una buena oportunidad. Hoy es el día para acercarse a Dios. Si usted, hermano, se había alejado de la iglesia antes de esta pandemia, no se había bautizado, no se había casado, arreglado su vida, usted que ha escuchado muchas veces el mensaje de Dios, hoy, a través de esta pandemia, podemos buscar a Dios, podemos acercarnos a Dios. Tenemos que reconocer que una de las cambios que ha producido esta pandemia es que nos ha permitido acercarnos a Dios. Número 2, acercarnos a nuestra familia. Y número 3, renovar nuestra vida con Dios. Pero hay un punto más. Mucha gente que no venía a la iglesia, mucha gente que no había querido escuchar el mensaje de Cristo, mucha gente que no había entregado su vida al evangelio, hoy lo está haciendo. No cabe duda que las tempestades también se convierten en bendición. Claro que queremos que el Señor pare esta tempestad y lo va a hacer el Señor. Claro que queremos que ya pase esta situación de salud, pero antes de ello, vamos a aprovechar estos tiempos de preocupación, de tristeza, para acercarnos a Dios y arreglar nuestra vida. Estimado hermano y amigo, no se aleje de la iglesia, no se deje vencer por la tempestad, no se deje vencer por el miedo. Hoy Jesucristo es el Señor de las tempestades. Así como Cristo calmó aquella vez, aquella tempestad, nosotros creemos que el Señor tiene poder para calmar esta tempestad. El Señor está obrando, va a obrar. Vamos a ver cómo Dios va a tomar control de esto. Pronto sabremos que esta tempestad va a bajar de nivel. Pronto sabremos que se ha inventado una vacuna contra este virus. Pronto sabremos que las iglesias volverán a los templos para adorar al Señor, porque el Señor está obrando. La iglesia no debe bajar la guardia. La iglesia debe seguir orando, ayunando. Los que no ayunaban, vamos a ayunar. Hoy nuestros directivos nacionales han convocado para un día de oración. El 21 de junio estaremos orando, todo el concilio, los ministros, las iglesias, los creyentes estaremos orando porque Dios frene esta pandemia, porque el Señor sane a los enfermos, porque el Señor detenga esta tempestad. Y eso creo que es un gran paso que estamos dando como concilio de buscar que el Señor pare esta tempestad. Pero esta noche yo te invito, hermano, yo te invito, estimada hermana, estimado amigo que me está escuchando, a que ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Si estás enfermo, los que están pasando algún síntoma de enfermedad, problemas emocionales debido a esta situación, depresión, tristeza, preocupación, vamos a decir que Cristo calme esa tempestad. Les invito a que inclinen su rostro y oremos ahí donde estamos. Oremos, pon tu mano sobre tu celular, pon tu mano sobre tu televisión, en medio donde tú me estás viendo, pon tu mano y vamos a orar con todo nuestro corazón. Vamos a decirle que el Señor calme esta tempestad, la pandemia, pero también que calme la tempestad que está en tu corazón de preocupación, de zozobra, de inseguridad. Oremos, Dios y Padre nuestro. En esta noche, después de haber predicado tu palabra por este medio, Padre, yo te estoy pidiendo por aquellas personas que han escuchado este mensaje a través de este medio, Señor. Ahí donde están, Señor, envía tu palabra, Señor, y quita, Señor, el temor, la tristeza, la preocupación, la depresión. Señor, envía tu mano, envía tu palabra, Señor, y bendice a aquella persona que está escuchando este mensaje allá en su hogar, Señor, los que nos están escuchando en una cárcel, los que nos están escuchando, Señor, en sus hogares, los que nos están escuchando en un hospital, los que nos están escuchando allá en una ranchería, los que nos están escuchando, Señor, en sus carros, mientras, o los que están allá en su trabajo, Padre, cualquier tempestad que estén pasando, cálmala, Señor, dale seguridad,
dales esperanza, Señor, que ellos puedan sentir y confiar que tú tienes poder para cambiar las tempestades. Jesucristo, tú eres el Señor de las tempestades. Aquel día tú calmaste aquella tempestad, sometiste al viento, sometiste al mar bajo tu poder. Hoy te pedimos, Padre, que calme las tempestades de nuestra vida. Te pedimos por los problemas emocionales, el temor, la desesperación, pero también te pedimos, Padre, que tú pongas tu mano de poder sobre aquellas personas que están enfermas físicamente, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea los síntomas de enfermedad. Envía tu poder y calme esa tempestad física, esa enfermedad. La reprendemos en el nombre de Jesús. Envía tu palabra, Señor, y reprendemos esa enfermedad, cualquiera que sea, Señor. Tú tienes poder. Hermano, ponga su mano en la parte enferma. Ponga su mano donde está la enfermedad. Crea que el Señor está aquí. Crea que el Señor se ha levantado y está en la barca. Dile, Señor, entra en mi barca, Señor. Pon tu mano sobre mi vida y sana esta enfermedad. Padre, yo te pido, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre esa enfermedad, sobre esa dolencia que está pasando mi hermano, mi hermana, esta persona, Señor, que está poniendo su mano sobre su cuerpo, sobre su estómago, sobre su garganta, sobre su cabeza, cualquier parte que esté enferma. Yo te pido, Señor, que pongas tu mano de poder y calma esa tempestad de salud física en el nombre de Jesús. Pero también te pido, Señor, por aquella tempestad espiritual. Si alguna persona ha caído en pecado, si alguien se rebeló contra la iglesia, si alguien se rebeló contra tu palabra, si alguien, Señora, ha dejado a su esposa, sus hijos, anda en pecado, Señor, restáuralo, Padre, levántalo para la gloria de tu santísimo nombre. Bendice nuestra vida, bendice nuestra familia, bendice nuestro hogar. Y ahora, Padre, también te pedimos que calmes esta pandemia, Señor. Todos los días te estamos pidiendo, Padre, y hoy lo hacemos por este medio. Lo hacemos con las personas que están escuchando tu palabra. Nos unimos para pedirte, Dios, que calmes esta tempestad, esta pandemia, Señor, que está azotando a la humanidad. La reprendemos en tu nombre. Reprende, Señor, esta tempestad. Reprende esta pandemia. Reprende este virus, Señor, de donde haya venido, Señor. Destrúyelo, Padre, con tu poder. Te lo pedimos, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien predicamos, a quien adoramos y a quien decimos que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Levante sus manos y donde está, hermano, y dígale gracias, Señor. Levante su mano y crea que el Señor ha calmado la tempestad. Dígale, Padre, yo te doy gracias porque siento que tú has calmado la tempestad de mi corazón. Dice la Biblia que aquel día cuando el Señor reprendió el viento, hubo grande bonanza. Hoy haya bonanza en su corazón. Si usted siente la paz de Cristo en su corazón, dígale gracias, Señor, porque yo siento tu presencia, siento paz en mi corazón. Te adoro, Señor. Bendito es tu nombre. Alabado sea, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, que el Señor le bendiga. Quedan con nuestros hermanos. Asista a la iglesia, siga orando y creyendo en el Señor Jesucristo, que es el Señor de las tempestades. Muchas gracias, su servidor Juan Jesús Pérez desde Chiapas les saluda.